Ser podcast. Yo en su día, y lo digo muy claro, yo era el primero en decir, cuando vi en las noticias, 19 años, este hombre, este asesino, este monstruo, después de lo que ha hecho, 19 años esperando ser ejecutado, que lo maten mañana. Y le digo, ¿qué es lo que se habla ahí fuera? Dime cosas. Me dice, mira, Joaquín, lo que te haga falta a nivel económico, pídenos. Pero te voy a pedir que, por favor, dejes de llamarnos desde la cárcel, porque a cobro revertido, porque sale el nombre de la cárcel en nuestras facturas. No es como vemos en las películas ni en las series. No es ese feeling que nos da cuando vemos una peli y dices, mira, estos que salen ahí, vamos a acabar con esto. Ya. Hay muchos sentimientos, mucho sufrimiento ahí dentro del corredor. Hoy vamos a conversar con alguien que de la noche a la mañana pasó de llevar una vida más que acomodada a ser acusado de un brutal doble asesinato. Él fue el primer español condenado a la silla eléctrica en Estados Unidos. Pasó 3 años en el corredor de la muerte sintiendo el miedo, la deshumanización. Fue sometido a un maltrato físico y psicológico brutal hasta que la fuerte presión que llegaba desde España obligó a reabrir su caso. Y en ese juicio, ahí sí, pudo demostrar su inocencia, salir en libertad y empezar a vivir de nuevo convertido en un activista contra la pena capital. Joaquín José Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, tú fuiste el primer español condenado a muerte en Estados Unidos. De hecho, tú pasas 3 años, que se dice pronto en el corredor de la muerte, acusado de un supuesto doble asesinato. Exactamente, 3 años, no sé los días exactos, pero no llego a los 3 años en el corredor. 5 años y medio esperando, ¿sabes?, que cualquier día me ejecuten y al final, con el apoyo que recibí, pues aquí estoy, con vosotros. Esta es tu historia, ahora nos la cuentas. Gracias. ¿En qué se parece el Joaquín que hoy se sienta aquí al Joaquín de principios de los 90 con 20 y pocos años? Ya me estás haciendo pensar mucho. Vos atrás, a ver, lo primero es que son muchos años para mí. Para mí, claro, yo tengo 54 años y parece que he vivido 3 vidas, ¿no? El antes, el durante y el después. Pero ese Joaquín de antes no era una persona que hubiese querido tener como amigo o como familia. Es fuerte decir eso. Sí, y no me siento nada orgulloso de decirlo. Primero de todo, no me consideraba un buen padre en aquel entonces, no me consideraba un buen hijo y mucho menos un buen marido, ni una buena persona, ni buen amigo. Me dejé llevar un poco por el sistema, por este sueño americano, esta burbuja americana, y yo lo único que quería era trabajar y ganar y tener más y cada día más y más. Y claro, en el proceso y en el camino, pues perdí mis principios y incluso, y lo que más me duele cuando hablamos de la pena de muerte, es estar en contra de lo que creían mis padres y llevarles a la contraria y decirles que la pena de muerte sí era una solución al crimen dentro de la sociedad. Estaba a favor de la pena de muerte, 100%. De hecho, creo que incluso cuando entras en el corredor de la muerte, sigues defendiéndolo. Exactamente. Llego yo. Puede ser. Claro, los compañeros ahí no lo entendían muy bien. Claro. Yo tampoco los entendía a ellos cuando entro yo ahí dentro, empiezo a escuchar las voces de ellos. Pero estaba a favor de la pena de muerte. A ver, yo siempre he pensado, siempre he querido que de alguna forma u otra, si la pena de muerte sirve para algo, es para aliviar el dolor de los familiares de las víctimas. Siempre lo he pensado. Digo, hostia, a ver, si alguien le quita la vida a una de mis hijas, a un ser querido mío, pues oye, quizás al ver a la persona que ha cometido el asesinato, el crimen, el delito, ejecutada, podré sentir un poco de alivio, ¿no? O sea, como se dice en inglés, close the chapter, cierra el libro, move on, o sea, poder seguir adelante. Era mi forma de ver las cosas y mi forma de pensar. ¿Hoy la defenderías para el ser más despreciable, más inhumano del planeta? No, qué va. Ni siquiera para esa persona. No. A ver, os tengo que contar que cuando yo entro en el corredor de la muerte, hablando, me acabo de recordar de ese primer día, ¿no? Es
escucho las voces de muchos compañeros dentro. Y claro, los compañeros que están dentro del corredor de la muerte conmigo, pues imagínense, son lo peor de lo peor. Yo estoy en Florida. En Florida es uno de los más notorios, aparte de Los Ángeles, aparte de Texas. Pues somos los tres top condados y estados que tenemos la mayor parte de condenados a muerte y también los más conocidos. Claro, yo entro al corredor de la muerte y me encuentro con personajes como Danny Rollins, que a raíz de él se inspira las películas estas de Scream 1, Scream 2. Y, claro, y ves todo y escuchas la voz de ellos y otros personajes que conozco ahí dentro y dices, wow, estoy aquí rodeado de monstruos. Pero claro, yo en su día, y lo digo muy claro, yo era el primero en decir, cuando vi en las noticias, que antes aún podía verlas en la tele, hoy ya no sigo la tele, decía, hostia, 19 años, este hombre, este asesino, este monstruo, después de lo que ha hecho, 19 años esperando ser ejecutado, que lo maten mañana. ¿Cómo podemos estar? El contribuyente, nosotros que pagamos los impuestos, y aún está con vida. Y ese era un fallo mío. Yo entro al corredor de la muerte y veo a estas personas y créanme cuando lo digo, es que es difícil que lo podáis entender porque no lo habéis vivido, pero veo el lado humano de ellos. Tienen un lado humano y aparte del lado humano tienen unas familias que también los quieren, que también sufren igual que los familiares de las víctimas. Indiscutible. Ahora vamos al corredor, pero por situar bien al oyente, ya hemos dado alguna pincelada. Tú tenías una vida acomodada en Estados Unidos, sí. Tenías tu empresa, tenías a tus hijas, sí. De un matrimonio que no había ido bien, sí. Tenías a tu pareja, vivías una vida de lujo, más o menos, sí. Restaurantes, coches... Sí, bueno, a ver, sí, no me faltaba de nada. Yo, se puede decir, se llama el sueño americano, ¿no? Es lo que todo el mundo aspira, ¿no? Pero no es un sueño, no es una pesadilla, creo yo, cuando miro atrás. Los recuerdos de esa época, habría gente que dice, oh, yo hice... Para mí no son positivos. O sea, yo miro atrás, esa persona que fui, hoy la detesto, sinceramente. Y aprendo de ella también, ojo, ¿no? Sí que... A nivel económico no me he faltado de nada. Vengo de buena familia, mis padres, mi padre, los dos trabajaban, mi padre trabajaba en la banca, director de banco, entonces claro, teníamos facilidades, tampoco éramos gente adinerada, pero sí que tuve la oportunidad de tener buenos estudios y podría haber sido cualquiera o cualquier persona y acabé siendo un condenado a muerte. Esa historia de transición, de cambiar a ser un condenado a muerte, empieza un día que tú vas tranquilamente con tu coche, sufres una detención casi de película. Sí. ¿Cómo es ese momento en el que notas que tu vida ha cambiado para siempre? Pues, a ver, yo explico, el día de la detención, pues, independientemente, debéis saber que la detención es, porque claro, cuando hablamos de película dices, wow, exagera un poco, ¿no? Pero claro, nosotros cuando vemos algo en la tele, en las noticias de Estados Unidos, estamos acostumbrados a ver esto de un coche que entra a un banco a robar y vemos que hay una autovía grandísima, una autopista y hay este coche pequeño, sea blanco, de color que sea, y 7, 8 coches de patrulla detrás y 2, 3 helicópteros. Eso ocurre para que todos tengan una idea, los que no conocen el sistema norteamericano. Eso ocurre en un periodo de media hora, 15 minutos, media hora. Eso es lo que tienes. Claro, en mi caso, habían tenido casi un día de preparación. O sea, mi exmujer, el día antes de mi detención, cuando yo subo a ese coche, está llamando a las autoridades diciendo, es posible que mi ex marido, el padre de mis hijas, tenga algo que ver con estas muertes de las que se están hablando. Entonces, un día de preparación no es lo mismo que una hora de preparación. Imagínense lo que tenían para mí, o sea, olvídate de 7 o 8 coches de patrulla, no, había sido 20, 30 coches de patrulla, 2 helicópteros, militares SWAT, era increíble la detención, ¿no? Y eso pues me lleva a pensar, ¿no? Digo, wow, esto es increíble lo que está ocurriendo aquí, ¿no? ¿Qué creías que estaba pasando? Para mí me superaba en el sentido de que yo decía,
a ver, para empezar, y esto, claro, yo me río hoy, ¿no? Pero antes no, en aquel momento no me ría. A mí cuando me detienen, es un domingo que es... pero, y ese día, pues toda la gente, todos los espectadores, todos ven el fútbol. Los que están a favor del equipo y evidentemente el resto del país que están en contra del equipo. Fuera de Estados Unidos se ve la Super Bowl. Claro, los vemos todos y ese momento más grande. Claro, recuerdo que ese día pues, es día de fiestas, es día que la gente sale de fiesta, luego llegan a sus casas, barbacoas, bueno. Cuando estaba dentro de casa de mi exmujer me estaba preguntando de estas muertes, de estos asesinatos, quién ha matado, si conocía, si sabía algo. Estoy escuchando coches de patrulla, ambulancias, helicópteros, yo escucho todo, claro. Digo, hostia, aquí hay tremenda fiesta. Pero es la Super Bowl, hay que prepararse como Dios tremenda manda. fiesta están teniendo aquí, en este barrio hoy. Y cuando subo al coche, lo primero cuando veo a toda esta gente es pensar en eso. Y digo, aquí hay una fiesta hoy. Esto, ¿sabes? Esto no vienen para mí, esto pasa. Claro. Ahora ya cuando empiezan con los rifles, yo iba con mi deportivo, escuchando Thunderstruck, AC/DC, y estoy en mi coche, y en eso salen dos estilo SWAT, con rifles. Uno me dice, levanta las manos. Yo, claro, nada más lo veo, allá la autoridad es la autoridad. Te dicen, levanta las manos, tú levantas las manos, no te lo piensas dos veces. O sea, yo levanto las manos, y claro, escucho a uno aquí a la izquierda que me pone... la pistola me inclina en toda la sien y me dice, apaga el coche. Claro, y yo empiezo a pensar, madre mía. O sea, yo todo sudando, pensando, mirando arriba, veo un helicóptero, veo otro, y tengo las manos arriba. Y digo, madre mía, ¿ahora qué hago yo? Si le escucho a este me va a parar, porque este me dice, levanta la mano, este me dice, apaga el coche. Y me dicen, bájese del coche ya. Dijo, ya me lo habéis puesto ya completamente. Yo en mi mente, yo sin decir nada. Ahora miro atrás y digo, si hubiese hecho cualquier cosa diferente ese día, cualquier cosa, cualquier movimiento, estaría muerto. Pero tú ahí no tienes ni idea de qué está pasando. No, pero a mí me detienen. Y la idea, la información que ellos reciben es que mi exmujer les dice, cuidado, porque no solo tiene conocimiento de las muertes del asesinato que ha ocurrido en la ciudad, sino que también lleva 2 pistolas del calibre 9 milímetros, que es cierto que las tenía registradas, pero evidentemente luego cuando hacen balística, etcétera, demuestran que no son las que se usaron en la escena del crimen. Pero bueno, les cuenta eso y ellos dicen, hostia, 9 milímetros, mismo tipo de arma que se utilizó para las muertes de esta pareja. Imagínate. Y ya para empeorarlo aún más, dice, claro, estamos hablando de la víctima, es el hijo de un policía, es el hijo de un sheriff, no cualquiera. Era un narcotraficante, creo. Y era un narcotraficante, claro. Bueno, podríamos hablar de esto horas, o sea, esto... y en ese momento me encuentro en una situación en la que desconozco y aún años después, no te miento, años, o sea, estamos hablando de 1996, cuando fui detenido, y años después estoy recibiendo noticias, información de todo lo que ocurrió en aquel entonces, de la cantidad de corrupción policial, estatal, jueces, era bestial lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y uno en medio de todo eso, ¿sabes? Ahora lo voy entendiendo, pero en aquel entonces no lo entendía. Y os digo una cosa, cuando salí del corredor tampoco. Todavía no. Ahora ya empieza a encajar todo un poco mejor. Cuando te enteras que ha sido tu exmujer la que te ha vendido con una prueba falsa esta supuesta grabación que tú citabas, en la que no se entiende prácticamente nada, pero que ella decía, sí, aquí está confesando el crimen, sí. Cuando te enteras que es ella, ¿cómo se te queda el cuerpo? Yo inicialmente, claro, como no... A ver, yo no sé lo que es ser culpable, ¿no? Yo sé lo que es ser inocente y encontrarme en esta situación. Entonces yo dije, bueno, eso es como muchas otras veces. Cuando digo muchas otras veces, voy a ser muy claro. No era la primera vez que mi exmujer había llamado a la policía. Esta era la tercera vez. La primera vez había llamado diciéndoles, oye, que mi exmarido dice que va a venir aquí a secuestrar a sus hijas, se las va a llevar a España, o en otra ocasión que viene aquí a hacerme daño, claro. Siempre me tenía que presentar con el abogado, normalmente y casi siempre estaba en otra ciudad cuando he llamado y les contaba eso, porque nunca le decía dónde estaba, porque si no, imagínate, sería un peor. Y
Y siempre iba a juzgados y siempre iba con mi abogado y no tenía ningún problema y salía. Cuando ocurrió todo esto y me dijeron que era mi exmujer, wow, dije, una cosa más, o sea, un evento más, de eso salgo yo. O sea, como tú todo. tenías claro que ibas a ser absuelto. Inicialmente sí, una vez que ya me condenan, ¿no? Claro, pero en esos momentos, en ese ese impasse, momento, cuando yo me entero que es ella que ha hecho eso, dije, bueno, ya está. Ya está, porque muy simple. Y a mí nunca me gusta... Cuando dije que no era buen marido, no lo fui. Entonces, no quiero atribuirle el hecho que yo fui el corredor de la muerte solo a mi exmujer. Tuvo mucho que ver, pero en aquel entonces no... Estábamos atravesando un divorcio muy complicado, muy difícil. Divorcio nunca es fácil y cuando tiene 2 hijas, mucho menos. Y recuerdo que nos hacíamos daño mutuamente. Ahora, yo nunca le llamaría a la policía para decirle que ella cometió eso está clarísimo. Pero no quiero atribuir eso, no quiero que nadie en ningún momento diga, no, esto es por culpa solo de la mujer. No, fue un momento, una reacción de celos, de rabia. Y muy extremo. Quiero decir, muy extremo. a nadie se le ocurre acusar. Se entera de que el día anterior, a la visita a casa de mi ex, a visitar a mis hijas cuando hacen esta grabación, el día anterior, cuando le digo que no puedo acudir, que acudiré para Super Bowl Sunday, un poquito antes del partido para verlas, le miento y le digo que me voy al trabajo. Y en realidad estoy celebrando con mi nueva pareja, motivo según ella por el cual nos estamos divorciando, en Disney Orlando. Ella se entera, llama al despacho y le dicen claramente que yo estoy con mi fiancé, mi prometida, y que voy a casarme con ella y que estamos celebrando el cumpleaños de ella. Que Tampoco muy discretos en la oficina. No, para nada, porque ya me tenían ganas. Claro. Era la hermana del vicepresidente de la empresa, entonces era un poco complicado toda la situación. Claro, tu mujer tiene una parte de responsabilidad, pero la gruesa, digamos, es un sistema judicial donde fallaron muchas cosas. Muchas cosas. En el juicio hubo malas praxis, porque de entrada nada te situaba en el lugar de los hechos. Nada. El ADN que había en las uñas de una de las víctimas no coincidía con el tuyo. Exactamente. Las balas no eran las de tu pistola y en la grabación no se entendía nada. Exactamente. Y lo peor es que en cualquier momento ella podía haber salido directamente y haber dicho, oye, no fue así. Pero no, ella le siguió. O sea, ellos dijeron, oye, tenemos que hacer esto para condenarles. La única forma, la única manera. Las grabaciones no se escuchan. Se escuchan, pero hay que hacer que no se escuchen. Hay que alterar lo que haga falta. Y Sloan, tienes que mentir. Y ella miente, que es lo peor. En vez de ayudar, oye, no, ¿sabes? Pero no mientas. Porque no se habló de eso en esa casa ese día. Luego se descubre que no se habló de ello, pero en el momento está ocurriendo todo esto, digo, madre mía. Y pasan los días y pasan todo lo que estamos hablando de pruebas, etcétera. Y digo, ¿yo qué hago aún aquí? ¿No? A mí me dicen un día, oye, es que Joaquín, vamos a hacer las pruebas de ADN. Y ADN en ese momento, pues mira, había un caso muy conocido, de los que conocemos y sabemos historia, O.J. Simpson, un caso. Y todo y el ADN estaba en el momento clave, era el punto máximo. Y recuerdo que me preguntaron a mí, Joaquín, ¿estarías dispuesto, me dice el abogado mío, a darnos las pruebas de ADN para poder exculparte de este delito? Dijo, claro que sí. Yo sabía que era inocente. Es la diferencia. Si lo que me ofrecían, yo decía sí, porque sabía que lo era, pero es que daba absolutamente igual. ¿Tú ahí pensabas que te ibas a salvar porque no se sostenía o al revés? ¿Había tantos elementos que ya te había condenado a alguien? No, yo esa ya sensación? pensaba que yo hasta, no os miento porque esto, miro atrás y lo recuerdo, es que fue agua fría, un chasco. Es que cuando a mí me condenan a muerte digo, imposible, estoy soñando. O sea, yo de verdad en ningún momento me imaginé condenado a muerte. O sea, en ningún momento, creyendo en el sistema como creía, creyendo en la justicia, creyendo en que una persona inocente no es que no va a prisión, es que no acaba en un corredor de la muerte. Es que yo estaba con esa mentalidad, yo pensaba de esa manera. Y cuando a mí me dicen culpable, se me cae el mundo. O sea, ¿con qué? ¿Con qué pruebas? ¿ADN? Me hicieron todas las pruebas. La casa le llamaban
bloodbath, un charco de sangre. Había sangre por todos sitios. O sea, imagínate, había huellas de pie, huellas dactilar, fibras de pelo. Como hablamos, con lo que me acabas de comentar, debajo de las uñas de la pobre joven, se había defendido, había arañado a la persona. Me imagino que la estaba agrediendo, que le estaba apuñalando, asestando esas puñaladas, y le compararon esa piel que encontraron debajo de las uñas con mi ADN, evidentemente todo negativo. Y cuando vamos y nos enfrentamos al fiscal, y el fiscal se pone de pie un mes después y dice, hey, pues ¿sabéis qué? Tenemos las pruebas y los resultados negativos. Pero eso no significa absolutamente nada, porque eso solo significa que el señor Martínez, aún me llamaba el señor Martínez, estuvo ese día ahí con otra persona o otras personas que sí dejaron sus huellas, su sangre, claro. Y como no hay nadie más aquí y el señor Martínez no quiere colaborar con nosotros, vamos a seguir adelante con el juicio. ¿Tú crees que él sabía que eras inocente? Sí, en aquel momento sí. Cuando falsificaron las grabaciones, no, en ese momento no. Es decir, el fiscal... Pero yo me entero de esto posteriormente, que ellos ya sabían. Yo no sabía nada de la trama de corrupción que tenían interna, no sabía nada que el fiscal, la mujer de fiscal era la responsable, era otra fiscal, que era la responsable de decir, he escuchado que confesaba. Cuando estaba en esos coches escuchando la conversación dentro del hogar de mi exmujer, cuando había 3 cámaras y todos los micrófonos que había dentro... Porque te escuchaban en directo. Decían que me escuchaban. Se producía la grabación. Decían, lo decían, o sea, y lo vendían de esa forma. Mentira, yo no había confesado nada, pero lo hacían creer de esa manera. Y la fiscal, que tenía que haber sido la fiscal en mi caso, yo lo explico por qué no, y ya resumo porque esto lo tenéis que entender todos. Esto no se habla de ello, pero yo me he enterado ya posteriormente, años después. Pues la fiscal en este caso... La mujer del fiscal general del Estado es la que dice, lo he escuchado, entren a detenerle. Y claro, todo el mundo se quedó mirando, ¿cómo? Y ella pide que me detenga. Y es el marido que me lleva a juicio. Y ojo, de estas 2 personas, porque a mí no me importa nombrarlas, Nick Cox, Karen Cox, 2 personajes que están... Bueno, tienen más demandas, denuncias en contra por falsos testimonios, hacer todo lo posible e imposible para imputar y llevar a personas no solo a correr de la muerte, sino a prisión. ¿Vale? Los jueces, las Cortes Supremas, o sea, están en la blacklist, en lista negra total. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de quiénes eran estas 2 personas. En aquel momento, en la ciudad de Tampa, Florida, una ciudad que había más corrupción de lo que nadie se puede llegar a imaginar. Que me entero yo, claro, una vez ha ocurrido, pasado años, no hace nada, hace 3 o 4 años como mucho, que a raíz de la muerte de esta pareja encuentran un pequeño libro negro, un black book le llaman, en el que hay una cantidad de nombres de compradores, de personas que tienen todo relacionado al crimen organizado. Y todo tapado, y gente dentro del departamento de policía, claro. Yo en mitad de todo esto, bueno, para ellos Eres hispano, un chico expiatorio. Claro, un hispano más, uno que, ¿sabes? Uno que vive la vida, un chico tal, vamos a coger cualquiera, y encima tenemos la declaración de su exmujer. Y ya tocaba porque tenían los medios de comunicación encima, porque había más de 192 detenciones a raíz de la muerte de estas personas, de esta pareja, y ya tenían que darles algo positivo. Y claro, no iban a darles los nombres de los compañeros que también son del departamento de policía. Tenían que ya cambiar la estrategia y mal momento, wrong time, wrong place, como dicen. Mal momento, si te he equivocado. ¿Y tu entorno llegó a dudar de ti? No, mi familia nunca. ¿Tus amigos? Yo no tengo amigos antes del corredor. Perdí todas las amistades que tenía. Es una pregunta que poca gente me lo hace. ¿Quieres saber la verdad de mis amigos? Los que llamaba yo los compañeros VIP. Cuando ibas de fiesta, llegabas en tu deportivo, ibas tal, en la puerta, hacías colas directamente, iban conmigo, vamos para adentro, papá. Pero esos no son amigos. No, porque cuando entré yo al corredor de la muerte, estos dueños de locales, dueños de restaurantes, gente con la que yo había compartido cruceros, viajes en avión, arriba, abajo, cuando llegó la hora de estar yo esperando ir al corredor de la muerte, este momento que estamos hablando antes del corredor de la muerte, recuerdo un día que hago una llamada a un compañero mío
un restaurante muy conocido en Bayside, en Miami Beach, y le digo, hey, ¿qué es lo que se habla ahí fuera? Dime cosas. Me dice, mira, Joaquín, lo que te haga falta a nivel económico, pídenos. Te hablo en nombre de todos tus amigos, pero te voy a pedir que por favor dejes de llamarnos desde la cárcel, porque a cobro revertido, porque sale el nombre de la cárcel en nuestras facturas. Qué cruel, ¿no? Sí, y recordándolo, el corazón es que se me hace zoom, ¿sabes? Y la respuesta mía fue pues, muy simple, la siguiente, don't worry, no os preocupéis, no volveré a llamar. No tengo ni un solo amigo de antes del corredor de la muerte, ni uno. Lo que tenía no eran amigos. Antes me decías, cuando llega la sentencia, cuando escuchas algo tan fuerte como condenado a pena de muerte, dices, yo ahí no me lo creía. Pero ¿cuál es el proceso mental? ¿Qué te atraviesa en esos instantes, en esas horas? Ver a mi madre, lo primero, se desmaya, la pobre mujer. Ver a mi padre sufrir y empiezan los pensamientos que uno no tiene cuando está tan ciego como digo yo. Yo voy ciego total. Sabéis que yo siempre lo digo, si yo no llego a entrar al corredor de la muerte, el nivel de vida, el ritmo de vida que llevaba me hubiese acabado conmigo. Tú ya te habías condenado a muerte sin saberlo. Antes de llegar al corredor. Y bueno, me pierdo en pensamiento a veces. Solo pensarlo es recordarlo, ¿no? Y decir, joder. Yo estaba, para mí, la vida que llevaba no era la correcta. Ya estaba muerto yo mucho antes. ¿No te pesa tanto entonces la condena? Cuando llegué al corredor, cuando me condenan a muerte y al final llego yo dentro de mi celda, empecé a cuestionar toda mi vida. En aquel entonces tenía 24 años y empecé a dar vueltas de ¿qué he hecho yo? A ver, empecé a trabajar con 16 años, me saqué el carnet de conducir con 17, me casé con 19, tuve mi hija con 20, o sea, empecé a mirar todo lo que había hecho. Sí, no era buen padre, no era buen hijo, no era buen marido, no era buen amigo, etc. ¿Qué hice? Empecé a pensar en todas las cosas que podía haber hecho para perjudicar a alguien, para hacer daño, para indirectamente merecerme el castigo que estaba recibiendo en ese momento. Porque claro, independientemente de culpable o no culpable, hay en mi mente, en mi corazón, siempre ha existido un ser que hace todo siempre por el bien de uno. Para mí, en mi fe, Dios. cada uno tiene un Dios. Y me sentí traicionado por él. Perdí mi fe. O sea, más allá de perder mi fe en el sistema norteamericano en el que yo había creído, o Yankee, number one, perdí mi fe en la humanidad, en Dios. Dije, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? No me lo creía. Incrédulo hasta el último momento. O sea, yo llego ahí dentro y aún cuestionando, no paro de pensar en todas las cosas que había hecho en mi vida, decir, ¿qué fue tan mal, qué fue tan grave como para merecerme yo estar aquí hoy? ¿Se te va ese pensamiento en los 3 años que pasas en el corredor? Sí, inicialmente era difícil, ese primer día fue complicado. Yo creo que el corredor para mí fue un momento de reflexión, ¿no? O sea, no quiero decir que me vino bien, ¿no? Tampoco, pero sí que pude darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Pude reaccionar, pude decir, oye, quizás la vida no es como yo me la había imaginado. Yo toda la vida había decidido crecer lo antes posible, correr, mi propio corredor, y hacerlo todo cuanto antes. Casarme joven, tener mi empresa joven, tenerlo todo claro, y decía, hostia, ahora ya lo tengo todo, ¿sabes? Y cuando lo obtuve todo, seguí cuestionando y seguí sintiéndome vacío. Cuando entro al corredor digo, ¿qué es lo que me hacía falta? Que es cuando empiezas a valorar. Ahí es cuando te das cuenta de los pequeños detalles, que son muchos, que son grandes detalles, pero para uno, cuando está tan ciego, con tanta basura,
No piensas en ello. No piensas en esos días festivos cuando te dicen tus padres, oye, vamos a celebrar el cumpleaños de la mamá, ¿sabes? Te dice tu padre, ¿sabes? Y luego te comes 5 años y medio sin poder celebrar ni un cumpleaños con tu padre, ni con tu madre. ¿Es lo que más te dolió del tiempo que pasaste ahí? Sí, reflexión. Lo que hacemos en el día a día, y digo hacemos, ¿no? Porque yo de vez en cuando aún me paso, yo no tanto ya como antes en el corredor. Yo antes del corredor, pues imagínate, yo, de la forma que vivía era lluvia, taparme el pelo, el traje, el Armani, ¿cómo se va a mojar la ropa, el traje? Pues, y luego 5 años y medio después, las ganas que tenía de tocar la lluvia, las gotas, tocarme simplemente las yemas de los dedos, llorar. Yo vivía, no llegaba ni a 100 metros de la playa, del mar, y tenía la vista. ¿Y no tocabas el agua? No, me despertaba todas las mañanas, lo veía y me iba. Y era como un día más. No, vivía ahí por decir que vivía frente al mar. Es curioso porque descubres lo humano en un sitio que deshumaniza. Que directamente os rapan, os ponen ese mono naranja uniforme de las películas y os pasan a tratar como bestias. Sí, y ahí descubres la humanidad o la autohumanidad que había dentro de ti. Sí. Y creo que todos pasan por el mismo proceso. La diferencia es que para mí fue un poco más fácil, evidentemente, con el apoyo que empecé a recibir. Pero yo dejé de ser, como dije antes, el señor Martínez, pasé a ser el número 124396. Un número más. Y claro, cuando están en la celda, cuando pasan a darte las cartas, no te llaman por tu nombre. Tú dejas de ser un nombre. Tú, cuando están en la puerta y ves que llevan cartas, te tienes que poner de pie y recitar tu nombre, tu número, 124396. Si te equivocas con cualquier número, si lo dices muy rápido, si no te entienden cuando lo estás deletreando, ¿sabes?, enumerando, no recibes correo. Si lo haces 2 veces, te castigan, te llevan a lo que llaman el hueco, la sala X, que es una zona donde te quitan toda la ropa, te dejan solo en calzoncillos y ni sábanas ni absolutamente nada. Estás ahí 30 días. Llaman el hueco. Solo 2 amonestaciones y lo tienes. No hace falta más. En 2 ocasiones a mí estaba ya... Creo que fui la única persona que me libré de ir al hueco. La única persona en toda la historia de Florida. Gracias a la intervención de los políticos en aquel entonces y del ministerio que la verdad los políticos, hay que decirlo, todos se portaron muy bien conmigo. Claro, porque tú recibes apoyo del Papa, del Rey emérito, de los partidos, de la sociedad, de los medios de comunicación. De todos los partidos políticos hasta el último. Creo que es la única vez... no me corto en decirlo, la única vez que los he visto que se ponían de acuerdo en algo. ¿Te daba esperanza real aquello? Sí. ¿O era solo acompañamiento? No, esperanza. Es verles ahí juntos, ¿sabes? Hablando, sonriendo, transmitiéndome ánimo a la vez todos. ¡Buah! Era bestial, era increíble. Me recuerdo cada uno de ellos. 6 senadores. Nadie sabe la historia. Nadie sabe que cuando dicen los senadores un mes antes que van a visitarme los corredores de la muerte, reforman toda la prisión, porque vienen 6 senadores. Para que no vean las imperfecciones, las goteras que caían, todo queda todo pintado, todo arreglado. Y estos 6 senadores escoltados, imagínense, en un pabellón, imagínense un pabellón de baloncesto, con la distancia, brazos abiertos, ¿vale? Cada vigilante alrededor de todo el pabellón y nosotros en el centro, los 6 senadores, y conmigo. Y esposado. Llegó un momento que, y esto es lo que hablamos de la falta de humanidad, y con tiempo y con el apoyo, cómo puede cambiar todo. Llegó un momento que los senadores pidieron que me quitasen las esposas y lo hicieron. La primera vez. Una vez más. O sea, yo creo que hice mucha historia ahí. No yo, los que me apoyaron. Yo simplemente era el que lo estaba pasando mal. Ahí cambió el trato también hacia ti, pero previamente tú presenciaste... Ahí cambió el trato. Agresiones físicas, sí, psicológicas. Llegas a contar que incluso bromeaban con la posibilidad de que fuerais ya a la silla eléctrica. Sí. Os levantaban. Nos despertaban a mitad de la noche, de madrugada,
bueno, era normal que te despertasen para alguna prueba de alcoholemia o de drogas, estupefacientes, etcétera, porque es increíble, pero sí, siempre ocurre algo. Y nos hacían pruebas pues a cualquier hora, pero había también las bromas pesadas, que era casi a los nuevos, como a mí, ¿no? Llegar con una cinta de estas métricas de las antiguas y medirte el tamaño de la cabeza, despertarte a las 3, 4 de la mañana, medirte o ponerte una maquinilla de afeitar, es decir, tienes que cortarte el pelo, dejártelo a 0, no a 1, cosas así que hasta traerte la camisa blanca, ¿sabes? Que es la camisa que te ponen el día de ejecución. Hasta ese momento solo llevas una camisa de color naranja. Entonces, oye, cuando ves una camisa blanca, te despiertas y ves a 2 vigilantes en tu puerta, en tu celda, y te despiertas de la forma que te despiertan con una camisa blanca, pues en mitad de un sueño, dormido que vas, imagínate la reacción que puedes llegar a tener. Es que es sádico, eso no es una broma. No. Creo que ha cambiado mucho desde aquel entonces. Creo que gracias a toda la iniciativa, a todo lo que se está haciendo desde Europa, de lo que se está haciendo desde España, de todas partes del mundo, ha cambiado mucho la mentalidad en ese sentido. Intentan limitarlo. Tengan en cuenta, había momentos que hasta apostaban, apostaban a quién iba a ser el próximo en ser ejecutado, quién iba a ser filmado. O sea, estas eran las apuestas. Esta era la quiniela de los vigilantes del Correo de la Muerte. Pero no lo dice Joaquín José Martínez. O sea, esto está documentado. Yo siempre lo digo, es que tenemos la maravilla hoy en día de la comunicación, de tantas plataformas que nos dan esa información. Pero tener unos vigilantes haciendo una quiniela para ver quién es el siguiente en ser ejecutado, eso es inhumano. ¿Y cómo era el ambiente cuando había un siguiente? No lo que esperábamos. A ver, nosotros tenemos una mentalidad, ¿no? En Estados Unidos era uno de los que pensaba, oye, siempre hablan de la última cena. La última cena, las últimas palabras de uno antes de ser ejecutado. Y de la última noche, evidentemente. La última noche es terrible, ¿no? La última cena, pues muy simple. La última cena es horrible pensarlo, ¿no? Pero yo recuerdo mis días de estudios o días que tenía algo pendiente, algo importante, algún negocio importante de cerrar. Yo recuerdo y decía, madre mía, mañana, si todo va esto bien, mal. Y esto ocurría a las 9 de la mañana. Dices, bueno, y la noche anterior el estómago, y digo, no voy a cenar. Si ceno algo, mal. Claro. Desayuno, mal. Y claro, cuando comparas esto al último día, la última noche, el día antes de que te han dicho, mañana a las 7 de la mañana vas a ser ejecutado, te vamos a llevar a una silla eléctrica, te vamos a sentar, vas a ver reloj, vas a ver la última hora, el último minuto, el último segundo de tu muerte y te vamos a quitar la vida. Y tranquilo, porque la noche anterior tienes una última cena. Y antes de eso, te vamos a dar más tranquilidad. Vas a poder ver a tu familia. Te van a poder dar un abrazo, te vas a poder despedir de ellos. Y cuando termines de hablar con ellos, o sea, visualicen todo esto, porque yo puedo cerrar los ojos e imaginar cada paso de lo que os estoy diciendo, porque es así. A las 5 de la tarde llegan las visitas, los familiares visitan al condenado a muerte, a las 6 de la tarde cenan, la última cena, lo que han pedido. Yo, claro, luego pienso, a ver, si me tocase a mí, lo primero que pienso es, ¿qué pedirías? Y luego lo segundo sería, ¿y qué comerías? ¿Podrías comer? O sea, yo no. ¿Lo pensaste? Sí. ¿Qué podría comer yo? No creo que podría comer. La noche anterior es dolor, es sufrimiento. Los compañeros, porque son todos compañeros ahí dentro, están todos en la misma causa, estamos todos condenados a muerte, nos van a matar. Hoy, mañana, pasado, dentro de un año, algunos 10, 15 o 20. Pero nos van a matar a todos o vamos a morir. Y claro, los más jóvenes los escuchas, lloran de sufrimiento. Y ya los más mayores, pues los escuchas que están rezando. No es como vemos en las películas ni en las series. No es ese feeling que nos da cuando vemos una peli y dices, mira, estos que salen ahí, vamos a acabar con esto, ya. Desafiando al sistema o incluso liberándose. Eso no es verdad.
hay muchos sentimientos, mucho sufrimiento ahí dentro del corredor. Pensé muchas veces en ese día, ¿no? El día que me llegasen a ejecutar, pero creo que con el tiempo dejé de pensarlo tanto. Empecé a tener más fe y empecé a sentir que tarde o temprano volvería a casa. ¿Entre vosotros hablabais de ese momento o era un tema tabú? Sí, tenía un compañero ahí dentro. Era un compañero que lo llevo dentro del corazón toda la vida. La voy a resumir. Hablábamos porque teníamos unas conversaciones, él y yo. 19 años condenado a muerte por la violación y asesinato de una niña de 9 años. Claro, este hombre estaba mal visto por las autoridades, por los funcionarios, por todo el mundo. Y claro, yo recibía postales de todas partes del mundo y las compartía con él. Y le diría que mira, esto es España, mira Andalucía, las fiestas, mira esto es el Coliseo, mira esto de todas partes, o sea, Barcelona, de todas partes del mundo. Y compartía esos momentos con él. Y me decía, siempre me decía, oye, Joaquín, cuando vayas a esos sitios, tú pídete una buena cena. Me decía, ¿sabes? Tenía la fe en que tú saldrías viendo ese apoyo. Que es increíble. Pensar en una persona que había perdido casi toda la capacidad mental. No estaba muy bien ya, estaba ya al final de 19 años, es mucho tiempo, ¿eh? Y recuerdo que me decía siempre lo mismo, y no te olvides de mí, ¿eh? ¿Me llevas contigo? Y yo, sí, Frank, te voy a llevar contigo, le decía, y me decía, no, yo ahora voy en serio. Me estás hablando, no, recuérdame cuando estés ahí, te recordaré siempre, tío. Os digo, es la persona que más me impactó dentro del corredor de la muerte. De toda la personas que yo pude conocer ahí dentro, la que más, primero, cambió mi vida completamente. Frank Lee Smith es el motivo por el cual yo estoy en contra de la pena de muerte. No por lo que me pasó a mí ni otros condenados a muerte. O sea, este hombre, lo que le pasó a él fue lo peor que le puede pasar a una persona de 19 años. Como os dije, condenado a muerte por la violación y asesinato, solo, abandonado casi por toda la familia, sin amigos, sin nadie, clamando todos los días que era inocente, despertándose a todas horas de la noche, gritando, le pegaban unas palizas. Le decíamos, Frank, no hagas tanto ruido que van a bajar. Escuchábamos las cadenas, bajaban, abrían la celda, le pegaban. Y siempre se lo llevaban de la enfermería. Y el día siguiente volvía. Y todos contentos que ya había vuelto Frank, ¿no? Que lo veíamos y cada vez estaba peor. Y un día se lo llevaron y no volvió. Dije, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Y todo el mundo pensaba que le habían matado a este pobre hombre, ¿no? Y durante este periodo de tiempo, mis padres están consiguiendo apoyos aquí. ¿Qué os puedo decir? Mucho lo que se hizo en Cataluña, lo que se hizo en todas las comunidades y en toda Europa para poder conseguir un nuevo juicio. Y me conceden este nuevo juicio. Y no es hasta un año después de que lo veo por última vez en una de esas palizas que lo vuelvo a ver. Y es volviendo al condado para mi segundo juicio, mi nuevo juicio, ¿no? Y recuerdo claramente que llego yo a la enfermería, todo esposado, menos que al principio. Ya no apretaban tanto. Se me ponen los vellos solo recordarlo, cómo me tenían, que a veces me decían bag lunch, que es la comida de bolsa, cuando íbamos a algún sitio, y yo tenía que beber un brick de leche así o una manzana sin poder, ¿sabes? O sea, era... Y recuerdo claramente que entro yo esposado ahí dentro de la enfermería y lo veo a Frank y está en una camilla. Y este hombre raza, ¿sabes? Fuerte, raza, digo, madre mía. Y luego cuando lo vuelvo a ver, sudando, temblando, y lo tenía, pues, digo, para mí, inhumano, ¿no? O sea, lo tenían esposado de las manos a la camilla, con un cinturón de estos que vemos de piel alrededor de la cintura, a la camilla, grilletes a la camilla, digo, hostia, claro, lo ves al hombre temblando, y digo, ¿dónde va a ir? ¿Qué va a hacer este hombre? Frank, ¿qué te ha pasado? Intento saludarle, me mira con unos ojos llorando. Y el problema de Frank es muy simple y muy triste. Frank muere de cáncer dentro del corredor de la muerte. Se estaba muriendo todos esos años. No lo mata la silla. No lo mata la silla.
y muere de cáncer. Con una última petición, que es que le hiciesen las pruebas de ADN hasta el último día de su muerte. Las que le habían negado previamente. Claro, porque había gente que tenía esa mentalidad como yo. ¿Por qué? ¿Por qué concederle a un monstruo unas pruebas de ADN que van a determinar que es culpable? Si al fin y al cabo es un asesino, es un violador. ¿Sabes? 19 años pidió esta ayuda, esta prueba de ADN, y el fiscal se le negó siempre. Y una vez fallecido de cáncer, abandonado, porque imagínense el apoyo que recibió este hombre entre el corredor de la muerte. Olvídense de los funcionarios, simplemente de un médico, una enfermera, que son los que tienen que dar vida, cuidar de vida, ni ellos. Murió de cáncer y un año después hicieron las pruebas. Y las pruebas descubrieron que, en las pruebas se descubrió que era inocente. O sea, lo peor de la historia, claro, es que no es que solo era inocente, eso ya está dentro de lo que cabe. Lo peor es que se le acusa del asesinato y violación de una niña de 9 años. Posteriormente, el asesino, que luego lo reconocen según las pruebas. Por las pruebas de ADN, esas mismas pruebas. Las mismas pruebas. Saben quién es, y se demuestra que después de la muerte de esta niña murieron dos niños más. Es decir, por intentar tener un chivo expiatorio, aquel hombre siguió actuando, asesinando a niños. Y Franklin Smith acabó como acabó. ¿Crees que has convivido con muchos más inocentes dentro del corredor? Sí, o sea, claro que sí, he conocido más de uno, ¿eh? Y más de uno, no, a ver, yo no soy de los que se tiran a no, pero más de uno me dice: Joaquín, gracias a ti nos has ayudado bastante. Has demostrado que no todo el que está ahí es culpable. Sí, incluso, a ver, el camino de aquí en Europa, los europeos, yo fui el primer europeo. Posteriormente hemos tenido más del País Vasco. Pablo Ibar no fue condenado, ha salido del corredor. O sea, otras personas que han pasado por el corredor de la muerte han seguido los mismos pasos que mis padres siguieron, y pudimos conseguir que estuviesen fuera del corredor de la muerte. Entonces, claro, yo creo que de alguna forma u otra sí ha ayudado mucho este caso a cambiar un poco, ¿no?, la mentalidad, y demostrar que no todo el mundo dentro del corredor es culpable. Tengo un amigo que lo veo muy seguido, que lo conocí dentro del corredor, y pobrecillo, Juan Meléndez, y recuerdo claramente que siempre me dijo: tú, hermano, cuando salgas nos vamos a ver en España, y lo veo en España, ¿sabes? O sea, imagínate la sensación cuando lo veo yo, es como un hermano de todo lo que... Pueden pasar meses y nos encontramos en Puerto Rico en eventos, o en congresos, o nos vemos en París o Suiza, donde nos vayamos, y siempre que lo veo pongo un abrazo y lo recuerdo por lo que me decía dentro del corredor: nos vamos a ver ahí fuera, hermano, yo también soy inocente, vas a ver que el ADN, vas a ver. Y 16 años después, y gracias a seguir un patrón que era el mío, una vez que he salido del corredor de la muerte, 2 años después, recibí un nuevo juicio y para casa. Es increíble porque entras en el corredor, me decías, sin amigos, y sí, sales de ese lugar donde están los monstruos más más sanguinarios. que los que tengo, sí, que los que tenía antes, sí. ¿Por qué se reabre? ¿Cuál es la clave para reabrir tu juicio, más allá de la presión diplomática, social, mediática? Wow, lo mío es que, a ver, era todo, desde el comienzo hasta el final. Si hablamos de fechas, a mí se me acusa de asesinar a estas personas un viernes por la tarde. En un segundo juicio se demuestra que las víctimas el sábado por la noche no estaban con vida. Se cambió la hora de su muerte en los informes forenses. Habla con el forense y el forense dice: sí, no puedo mentir, es cierto. Cambié y di la versión que el departamento de policía me ofreció y que tenía que decir. Al forense no le pasa nada, al departamento de policía tampoco le pasa nada. La madre de la víctima ve a la víctima el sábado por la noche. Aún así me están acusando de haberlos asesinado el viernes por la tarde, el día antes. Y claro, el sábado y el domingo estaba yo pues en Miami, que era lo que hacía un fin de semana en casa, o un fin de semana con mis hijos, un fin de semana con mis padres en Miami. Más de 400 kilómetros de distancia.
Y era así, era todo, era pruebas, el pobre padre de la víctima, era digo pobre padre, imagínate, el jefe del departamento de pruebas, cuando lo arrinconan, le demuestran de que ha habido manipulación con las grabaciones, que las ha sacado del departamento, que han hecho cosas indebidas que no tenían que haber hecho, reconoce el fallo y decide apoyarnos. Cambió. ¿Y qué nos encontramos 2 o 3 meses antes del juicio? El hombre dicen que lamentablemente falleció de un infarto y no puede declarar a favor. Cosas que ocurren, que inexplicables. ¿Te lo crees? ¿Que fue un infarto? No. Pero bueno, tampoco puedo yo opinar, no soy nadie para decirlo. Pero sí que he visto este caso. Fue un caso increíble. Se me ponen los vellos solo pensar en lo que, ya no lo que me hicieron, sino lo que estaba ocurriendo en ese condado en ese momento. Esa maquinaria de corrupción sistémica. No, supera lo que hicieron conmigo. O sea, lo que hicieron conmigo era un desvío de atención, básicamente, no había más. No había más. Deja de decir, vamos a cerrar este capítulo, porque aquí tenían un problema de asuntos internos, había muchas cosas que estaban ocurriendo a la vez y muchos temas de corrupción en todos los aspectos. Iba más allá de lo que yo me podría imaginar y de lo que yo sabía hasta años después. O sea, a día de hoy aún me llama alguno diciendo, oye, Joaquín, ¿tú sabías que? Y yo digo, madre mía, cada vez crece más. Aquel juicio que se reabre era directamente un match ball para tu vida. Sí. Era o sales de ahí condenado ya definitivamente a muerte o libre. ¿Con cuánta fe lo afrontas? Muchísimo. Ya desde el primer día ya tuve fe. Y esto es lo que falla dentro de un sistema, según ellos, tan perfecto, en un sistema en el que yo creía. A ver, la pena de muerte solo se aplica a los peores casos, los más atroz, cruel, inhumanos casos posibles. Una pareja, en este caso, asesinada de la forma que... A ver, la chica recibe más de 30 puñaladas en la espalda, cuello, el chico 9 impactos de bala. Esas personas o persona que cometió el delito se merece la pena de muerte, según la justicia. Olvidemos ¿sabes? El debate ético-moral. La justicia lo dice así, punto. Y aquí llegamos a mi juicio, al primer día de juicio, y sale el fiscal, el nuevo fiscal, que por cierto nos ayudó muchísimo. Era un fiscal que, wow, ya quisieran muchos con la muerte haber tenido. Y el primer día dice, no vamos a pedir la pena de muerte en este caso. Claro, todo el mundo nos quedamos mirando y diciendo, ¿qué está pasando aquí? Miro a las víctimas, a los familiares de las víctimas y digo, madre mía, ¿sabes qué estará pensando esta gente ahora mismo? A ver, ya no está el padre, aún está la madre de una de las víctimas. Y te quedas mirando, pensando y dices, ¿cómo puede ser eso justicia? O sea, ¿qué había cambiado? Los senadores, evidentemente, en la primera fila de todos los partidos políticos, como bien dije antes, los medios de comunicación, absolutamente todos. O sea, había entrado a lo que yo considero una de mi segundo hogar, ¿no? O sea, esta casa para mí es... Todos estabais ahí conmigo ayudándome, ¿no? Y ese apoyo, pues es lo que hizo que el fiscal dijese, no. Si aquí pedimos la pena de muerte, perdemos. Y piden anular la pena de muerte y solo pedir la cadena perpetua, que es algo pues inconcebible. O sea, es algo que no lo puedes ni llegar, no hay manera de explicárselo a nadie. Un doble asesinato a 2 personas de la forma que han muerto y solo pides cadena perpetua y luego pasan los días, porque ese es el primer día, el segundo día hubo más, forense, tuvimos un especialista de las grabaciones que, como bien os comenté antes, pues ahora ya se pudo escuchar la grabación, se pudo mejorar y escucharla como tocaba, lo que se decía, y no había confesión. Y ese especialista entra dentro y le dice al juez, al mismo juez del primer juicio, le dice, señoría, tenemos un problema aquí. Muy simple, aquí están las nuevas grabaciones, mejoradas, el sonido es el que es, y se escucha todo claramente. Y también puedo decir que, que han sido manipuladas, pero bueno, eso ya lo va a determinar si
nos hace el favor de escucharlas. Mira al abogado, mira al fiscal, nos mira a todos, ¿sabes? Y 3 horas después sale de su espacio y ha hecho a todo el mundo de la sala del juicio, que estábamos ya en el segundo día. Y nos deja solo los detectives, dice, quiero los detectives a todos. La primera fila. ¡Buah! Dije, madre mía, la que se va a liar aquí. Y a los padres pueden estar y nadie más. Todos los más testigos, todos los más, los quiero todos fuera. Los miró a los policías y les dijo claramente, ya que vosotros habéis hecho una investigación tan importante, habéis montado un dispositivo tan especial, con tantas cámaras, y hemos tenido una grabación que no se podía escuchar en un primer juicio, que yo fui testigo de ese primer juicio como juez, lo que les dice. No, os digo una cosa, no voy a permitir la grabación. No solo no voy a permitir la grabación, no voy a permitir la transcripción, que preparar una transcripción de lo que dicen ellos, que yo digo, en la que yo, según ellos, confieso 3 veces. Y dicen, no vamos a presentar nada de eso. Vamos a usar vuestras notas. Ya que habéis escuchado la conversación, claro, y empiezan a recordar ellos también. O sea, nosotros, claro, la fiscal general nos dijo, deténganle. Claro, ellos ya empiezan a lavarse las manos, ¿sabes? Y lo vemos posteriormente en algunos de los comentarios que hacen cuando yo salgo del corredor de la muerte y los entrevistan a los policías. Y le dicen, y eso es lo que hay. Y si os pillo una vez más cometiendo cualquier infracción, cualquier mentira, cualquier cosa ilegal o en contra de este hombre, que no sea cierto, vais a salir de esta sala muy perjudicados. Y claro, yo me quedé, dije, hostia, yo estoy a los puntos, por lo de punta, y digo, madre mía, lo que está pasando aquí ahora mismo. Ese fue el segundo día. Claro, el juicio siguió. Tú antes me contabas perfectamente lo que se te pasó por el cuerpo cuando ese mismo juez dijo culpable, pena de muerte. Yo ahora me dice inocente. ¿Y en ese momento en que ese mismo magistrado dice inocente? ¡Wow! A ver, cuando le dan la esta para que lea, él ya le ha visto la sentencia. Ya le ves porque la cara. había jurado popular. Le ves ya la cara a él. Ya ves la cara de decir, bueno, por lo menos, ¿sabes? Algo. ¿Cómo era esa cara? Pues era una cara de decir, ¿sabes? Por lo menos, porque, a ver. Alivio. Sí, a ver, os digo, yo no puedo decir la conversación exacta, detalle por detalle, que mantuve con el juez posteriormente. Pero estuve con él y me dijo 3 cosas. Una de ellas fue que había recibido un apoyo increíble, que si no es por ese apoyo nunca se hubiese reabierto este caso. Y otras 2 cosas, una de ellas más o menos dando a entender que a veces la justicia pues no es... no es justicia. No es justicia. Entonces prometió que por favor no comentara las palabras exactas, no hablé del tema y cumplo mi palabra. Pero estaba muy sorprendido y muy aliviado de que me hayan concedido esa absolución, porque sin eso, madre mía. ¿Cómo es el abrazo con tus padres? Increíble. Oh. Bueno, primero de todo mi madre se vuelve a desmayar cuando dicta la... A ver, yo me quedo mirando la voz, yo me lo quería inicialmente y luego, claro, me abrazo con uno, luego me abrazo con el otro, los 2 abogados, y luego veo a mis padres. Y cuando los veo por fin, era una alegría total porque era volver a decir gracias, ¿no? Gracias por todo lo que hicisteis. ¿Tú crees que sufrieron más ellos o Sí, tú? Ellos. Hasta el último momento. No creo que ninguno de los 3 hemos tenido buenas vidas, sinceramente. Los que conocen lo mío posteriormente sabrán que mi padre falleció en un accidente cruzando la calle, viniendo a ver un partido de fútbol en Valencia. Y lo había invitado desde Madrid, le dije, vente a casa a ver el partido. Y falleció. Con todos los viajes que había realizado, tantos aviones, tantos trenes, tanto coche,
en manos de un chico de 17 años en una Vespa. Y mi madre pues falleció hace unos 5 años ahora y falleció un cáncer en pleno momento COVID. Tuve la oportunidad de despedirme, viajé a Estados Unidos a verla y tuve la oportunidad de verla el día antes de viajar y fue la última vez que la vi. O sea, no sé, ahí es cuando te das cuenta que sí hay un Dios. O sea, me dio ese último adiós a mi madre porque estaba ingresada en el hospital cuando llegué yo a Miami. Y la noche anterior, antes de tener que volver yo a casa, recuperación, la vi a mi madre, estuve en casa con ella y estuvimos toda la noche montándole la mano yo hasta el día siguiente. Y cuando sales del corredor, ¿qué es lo primero que se hace? Respirar hondo. Respirar hondo y decir, libertad. Cuando respiras, libertad. Ya no es muerte, porque cuando estás dentro del corredor respiras hondo y dices, muerte. Y cuando sales ya por fin, y estás ahí, estás con tus seres queridos, con todo lo que has soñado, no sabes ni qué hacer, no sabes lo que es lo primero que quieres hacer porque quieres hacerlo todo a la vez, ¿no? Y respira hondo. Libre. ¿Hay culpa por los que se quedan dentro? Sí. Es una cruz. Mi día a día, cuando entré al corredor de la muerte éramos 476 condenados a muerte. 13 de ellos en el pabellón en el que yo estaba. Los 13 han fallecido, o bien ejecutados o bien por causas naturales. Y yo pienso siempre, si ellos hubiesen recibido la tercera, no, la décima, y eso. Si hubiesen recibido menos de la décima parte del apoyo que recibí yo, más de uno también se habría liberado. Sin duda. Frank Lee Smith es el mejor ejemplo de ello. ¿Has podido dejar de pensar en ello un solo día desde entonces? No, para nada. Yo creo que es lo que me mantiene como soy, como persona hoy por hoy, no porque dices, wow, si yo empiezo a pensar, dejo de pensar en lo que viví, dejo de pensar en la persona que era antes del corredor, la persona que era durante el corredor, todo lo que he vivido, y me olvido como si eso no hubiese ocurrido. Dice, oye, no puedes olvidar eso. Más de uno me dice, olvida eso ya, no vale, madre. Si yo dejo de pensar en ello, creo que dejaría de ser la persona que soy hoy. Yo hoy por hoy vivo el día al máximo. Vivo cada segundo al máximo. O sea, disfruto de cada segundo de mi vida. Hoy estoy aquí contigo. Cuando termine aquí, ¿sabes? Me iré a dar un paseo, respiraré un poco de aire de libertad. Seguiré andando, saldré con mi mujer, iré aquí, y daré un paseo. Y daré gracias a Dios por estar libre. Y cumpliré mis tareas, que son las tareas mías que mi padre siempre me decía, oye Joaquín, aun cuando seas mayor, para ser buena persona, tienes que cumplir tus tareas. ¿Qué son esas tareas? Esto es lo complicado, porque es difícil hacerlo, pero lo intento lo mejor posible. Tienes que ser un buen padre, un buen hijo y un buen amigo. Y sin duda una buena pareja. Para ser una buena persona tienes que cumplir esos requisitos. Y yo intento, y es difícil, porque no siempre lo puedes conseguir. Pero cuando me acuesto, digo, los chicos me han pedido ayuda con un trabajo, y enseguida le digo a la mujer, Jessica, mujer, ¿sabes? ¿Tú recuerdas? Hoy mismo, antes de viajarle, digo, Jessica, ¿tú recuerdas el trabajo? Me acabo de recordar. Dicen, Joaquín, tranquilo, que hasta el martes no tiene que presentarse. Pienso, estoy haciendo todo lo posible por ellos, estoy haciendo todo lo posible por mi mujer, estoy haciendo todo lo posible como hijo por la memoria de mis padres. Y ahí es cuando ya por fin puedo cerrar los ojos. Si me cuesta conciliar el sueño, te puedo asegurar que algo no está bien. Algo tengo que hacer. O me tengo que levantar y pegarle un beso a mi hijo porque no me despido de él o no se despido de él porque ya sabes, con 12 años, ¿no? Y tengo 2 de 11, 1 de 12, ya sabes cómo son. O ha fallado algo en ese día. Y empiezo a darle vueltas. Y luego pienso, digo, pues mira, mañana lo mejoramos. ¿Sabes? Doy gracias a Dios por un día más y me despierto al día siguiente.
Me estás contando lo bueno que sacas de ahí, pero cicatrices seguro que también quedan. Muchas. No es difícil, no es fácil. Yo solo estuve, y digo solo, 5 años y medio preso, no llegué a 3 al corredor, pero ese tiempo ahí es como una eternidad, es como si hubiese pasado 30 años de mi vida. Cuando os dije antes, el antes, el durante y el después, es como que he vivido yo 3 vidas. O sea, yo me siento como que tengo 90 años. ¿Sabes? Solo del durante. Solo del durante. Es difícil vivir día a día y por suerte tengo una vez más el apoyo que tengo. Porque el apoyo continúa después. El apoyo dentro del corredor, pues sí, eran mis padres, era mi familia era incondicional, mis primos, mi hermano, todos. Pero eso era ahí dentro. Cuando salgo necesito ayuda. Necesito a alguien que me dirija. Tengo un abogado que estaba ahí conmigo durante el proceso también. Mis abogados allá, mi abogado de aquí, Marcos, García Montes. O sea, personas que estuvieron ahí a mi lado, que aún hoy lo están. Mi pareja actual, todos los años que llevo con ella, son las personas que me llevan por camino. Ay, yo me desvío, yo no soy perfecto, ¿sabes? Nadie lo es. Pero intento, hago todo lo posible por serlo. Por lo menos intentar ser persona. Me hablabas de abogados, claro. Estados Unidos no te compensa nunca por el calvario por el que pasaste. ¿Ayudaría a cerrar la herida? Que dijeran, nos equivocamos, aquí tienes una compensación, aunque sea simbólica, aunque no arregle nada, aunque no te devuelva esos años. En aquel entonces no se contemplaba. Claro, a ver, en aquel entonces éramos pocos los que salíamos del corredor de la muerte, ¿sabes? Cuando empecé a salir yo. Entonces no era una cosa muy común. No sé si era el 10º de Florida, ahora no sé ni cuánto yo. Una barbaridad de condenados a muerte que han salido del corredor de la muerte. No se contemplaba una compensación. Entonces, claro, para nosotros no había compensación. Posiblemente 10 años después, 15 años después, pues empezaron a cambiar las leyes. Una de las leyes fundamentales era que el que haya estado condenado a muerte podía recibir una compensación por cada año que haya estado condenado a muerte de forma injusta. Otra de las normas, leyes, pues todo cambió y todo va mejorando. Aunque exista la pena de muerte, las cosas sí que han mejorado y hay, desde mi punto de vista, y hay mucha gente que me dice, tampoco lo digas, pero es que tengo que decirlo. Yo creo que hoy por hoy, gracias al apoyo y la presión recibida en Estados Unidos, hay menos gente siendo condenada, siendo enviada al corredor de la muerte, siendo inocente. Hay menos gente ejecutada siendo inocente. O sea, desde mi punto de vista, ha cambiado muchísimo todo. Y va mejor. Y por eso es que hago lo que hago. Por eso que estoy con vosotros, aparte de mis obligaciones, mi homework, mis tareas con mi familia y mis seres queridos. El estar aquí con vosotros, estar aquí contigo y hablar contigo, pues forma parte de ello. ¿Has perdonado a tu exmujer? Claro que sí. Claro que sí. Eso, a ver, yo no tengo sitio. A ver, a mi exmujer y a todos, ¿eh? ¿También a quienes te inculparon injustamente? Yo digo una cosa, yo pienso en los policías y todo, los detectives, y digo, madre mía, esta gente... Claro, y yo veo un caso, después de todo esto, de este caso, ¿no? Y cómo reconocen los propios policías, el jefe del departamento, el que llevó toda la investigación, sale públicamente y dice, miren, yo os voy a contar algo. En la entrevista dice, ¿qué te parece el caso de Joaquín José? Y él dice lo siguiente, miren, yo no escribo la letra de la música, yo solo la canto. Hay gente que le gusta cómo canto y hay gente que no. Nosotros pensábamos que teníamos una persona que era culpable por este asesinato, la presentamos a un jurado popular y el primer jurado popular dijo culpable y el segundo dijo que no. Básicamente lo que hace es lavarse las manos. Es decir, yo hice mi trabajo y sigo adelante. ¿Qué ocurre? Porque este hombre lo vi yo 2 años después en un artículo que salió en una noticia que había encontrado a un bebé que estaba abandonado. Y yo, en mi mente, cuando leo el artículo, no digo, mira este hijo. No. Digo, chapo, has hecho algo bueno. Pienso en lo positivo de la gente. Pienso en lo negativo, lo dejo aparte. Perdón a todos.
Yo no, a ver, si yo me pongo a pensar hoy por hoy, me dices también, a ver, ¿a quién has perdonado? Me pongo a pensar a todos los que a mí hicieron posible que entre al corredor de la muerte, estaría lleno de odio. O sea, reventaría de odio y de ganas. O sea, estaría todo el día amargado. ¿Qué va? Eso para otros. Yo vivo mi vida, perdono y sigo adelante. Y disfruto de cada momento como lo estoy haciendo ahora mismo. Pues Joaquín José Martínez, gracias y a disfrutar efectivamente de esta tercera vida, de esta tercera bala que te ha dado, pues esto, el destino, Dios, llámalo como quieras. Gracias por acompañarnos y suerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.